El gobierno confirmó que en la reforma laboral que impulsa habrá una fuerte rebaja de aportes patronales y cambios en las indemnizaciones por despidos. Para hablar de este tema estamos en comunicación con el doctor Nahuel Altieri, que es abogado laboralista. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, muy buenas noches para ustedes. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo ve en términos generales el proyecto de reforma laboral? Bueno, básicamente lo que el gobierno quiere hacer es reducir los costos laborales de las empresas, tanto para la contratación como para el despido. Bien, ese es el marco general. Y brindar claridad sobre ciertos aspectos que podían considerarse parte de la remuneración, excluirlos expresamente, ¿no? Para que luego no sean tomados en cuenta para determinar la base salarial para despedir a un trabajador. A eso se le suman cuestiones que tienen que ver con reforma de la vida de los sindicatos y con algunas cuestiones también que dejan expresamente afuera de la relación laboral de dependencia ciertas modalidades de trabajo, le hace trabajo de plataformas. Doctor, este proyecto de ley, que es muy probable que se convierta en ley luego del debate, ¿va a ayudar a generar empleo? ¿Cree que esto es posible que suceda, que se blanqueen trabajadores, o en realidad puede generar un efecto de otro tipo? Le voy a contestar con la respuesta que dio Julián de Diego, que es uno de los abogados que dice que está asesorando al gobierno en la reforma. Él dice que la reforma laboral no crea empleo, que lo que crea empleo son las condiciones macroeconómicas. Lo que sí puede llegar a traer es, por lo menos desde el punto de vista subjetivo, la posibilidad de que alguien sienta que le va a costar menos despedir a un trabajador, y lo que sí seguro va a hacer es bajar el costo del trabajo. ¿Por qué les digo esto? Porque con la reforma que tenemos en materia de horas extraordinarias, se acaba ese costo adicional, porque las horas extraordinarias van a pasar a ser compensables y van a dejar de ser pagadas en un 50 o en un 100%. Perdón, vamos a detenernos acá, doctor, porque cuando usted habla de horas extraordinarias, ¿está hablando de horas extras? ¿Y esto sería el famoso banco de horas? Efectivamente, el gobierno emplea tres supuestos compensatorios. Uno es el banco de horas, es decir, si yo trabajo 10 horas un día y mi jornada es de 8, el otro día puedo trabajar 6. Eso es banco de horas. O bien, si trabajo 10 horas de lunes a jueves, puedo compensar con un franco compensatorio entero el día viernes. Y la tercera opción, porque la letra de la ley dice otros institutos, es compensar con un día de vacación. Entonces, esa persona que en el régimen actual tenía derecho al cobro de un monto doble o aumentado en un 50% por hora extraordinaria, no lo va a tener, porque va a compensar. El fin de las horas extras. ¿Cuánto puede impactar el fin de la cuota sindical, mejor dicho, de la afiliación sindical? De hecho, las empresas no tendrán obligatoriedad de hacer esos aportes. Bien, eso estaba redactado. Les cuento cómo viene la evolución. Había un proyecto de la diputada Romina Díez donde esto no estaba contemplado. Apenas ganan las elecciones, el Ministerio de Desregulación de Sturzenegger saca un proyecto con una redacción como la que dice aquí el conductor, que no iban a estar obligados. Y ahora este tercer proyecto, que es un poquito más suave con los sindicatos, dice que no va a estar obligado salvo que lo pacten. Bien, o sea que es un híbrido entre medio de los dos. Si se pacta y el trabajador lo acepta, le retienen. Bien, pero antes, en el proyecto anterior, era la empresa no va a retener. Y esto era un disparo a la línea de flotación del financiamiento de los sindicatos. Seguro. Entonces, hoy quedó en un híbrido entre medio que, por supuesto, apunta a que le sea más difícil a un sindicato recaudar la cuota sindical. Hablábamos hace instantes nada más de que se puede llegar a buscar con la sanción de esta ley reducir costos. Por ejemplo, el de las indemnizaciones. ¿A qué apunta el proyecto? Bueno, hay dos cuestiones a tener en cuenta acá. Por un lado,
ciertos rubros que estaban dubitados, es decir, que había dudas sobre si pertenecían a la remuneración o no, el proyecto los deja fuera. Pago de celular, pago de medicina prepaga, el viático rendido, el viático de la sube de ida y de vuelta al trabajo, que es distinto del viático intradiario del trabajo, pago de capacitaciones, todo eso queda fuera. Bien, entonces, al momento, y también el pago de horas extraordinarias, y ponen un límite, que es el límite de Bisotti, del fallo Bisotti, es decir, que cuando el salario era muy alto, no podía ser más de 3 veces el promedio del convenio colectivo aplicable. Pero en el régimen actual, si un trabajador no tenía convenio, no tenía tope. El texto que tengo acá en mi poder, que son 109 páginas, dice que aunque esté fuera de convenio, se le va a aplicar el convenio más favorable. Entonces, lo que significa es que todas las indemnizaciones van a tener tope y tampoco van a incluir, como sucede en la justicia del trabajo en la provincia de Buenos Aires, el aguinaldo dentro de la base de cálculo. Bien, ya en la capital federal el aguinaldo no se incluye dentro de la base de cálculo, pero sí en la provincia de Buenos Aires. Entonces, todo esto hace que el monto sobre el cual se calcula la antigüedad indemnizatoria sea más bajo. A eso se le suma una cuestión adicional. Ya tenemos en nuestro país, con la ley bases, la reforma, incluido el fondo de cese laboral, que es parecido al de UOCRA, pero la realidad es que hasta ahora nadie lo implementó. ¿Por qué? Porque el fondo de cese laboral, en la dinámica que estaba planteado, debía ser pactado entre cámaras empresarias y convenios colectivos. ¿Bien? Y en ese caso el empleador debía pagar, despida o no despida, un 8% por mes por cada trabajador. Imagínense, por 13 salarios es un 104% al año. Entonces el empleador, ¿qué iba a decir? Me están haciendo a mí pagar una indemnización de toda mi plantilla y yo no despido a todos. Entonces, para evitar eso, cambiaron ahora y ponen como obligatorio para los empleadores no el FCL, que es el Fondo de Cese Laboral, sino el FAL, que es el Fondo de Asistencia Laboral, donde reducen la cuota a pagar por mes por trabajador un 3%, que se financia sacándole ese 3% al SIPA, que es el Sistema Integrado Previsional Argentino. Es decir, va a ir un poco menos de plata para las jubilaciones y se va a tomar ese 3% para que el empleador vaya ahorrando coactivamente, por lo menos en la letra del proyecto que está, para cuando tenga que despedir a alguien. ¿Bien? Y esos fondos van a estar invertidos en una cuenta de capitalización o en un fondo común de inversión y van a dar rendimiento. Entonces, aquí van a estar legislando normativamente en forma administrativa la Comisión Nacional de Valores, el Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Finanzas sobre cómo se van a manejar esos fondos. Entonces, tenemos dos cuestiones respondiendo a tu pregunta. Por un lado, se limita la capacidad interpretativa de los jueces para considerar qué es remuneración y qué no. Y por otro lado, se le hace al empresario ahorrar forzosamente un 3% sobre la nómina para que eso coadyuve a pagar al menos parcialmente la indemnización en caso de que despida a alguien. ¿Esto alienta la formalidad o deja al trabajador a expensas del empresario o el empleador de turno? A ver, para responder esa pregunta tenemos que ver lo que pasó con la reforma anterior. La reforma anterior, voy a decir lamentablemente, eliminó las sanciones agravadas por trabajo no registrado. Bien, las denominadas multas que engrosaban las indemnizaciones. Bien, a veces mucho. Lo que no podemos hacer, si nos parece mucho, es dejar sin castigo a la evasión, porque cuando alguien tiene una persona clandestina, está evadiendo. Bien, entonces, lamentablemente, al dejar una conducta disvaliosa como es la evasión total o parcial de una registración laboral, sin sanción, no se alienta la evasión. Por eso el primer blanqueo con la ley bases no fue bueno, porque el empleador que dijo, si a mí por tenerlo no registrado no tengo sanción desde el punto de vista laboral, ¿para qué lo voy a registrar? ¿Se entiende? Porque ese es el cálculo que hace un empresario promedio. No estamos hablando de las multinacionales, no estamos hablando de empleadores pequeños y medianos, que son los que crean el 90% del empleo en la Argentina. Y en el medio se van perdiendo algunas cuestiones, apuntan los críticos del proyecto,
que están vinculados a derechos adquiridos. Me llamó mucho la atención, doctor, un punto, si quiere podemos volver a lo de los derechos, Sí. pero hay un punto muy llamativo y es la posibilidad de que te paguen el salario con alimentos. ¿Qué es eso? Eso ya está. Y la verdad, la parte de alimentos es la menos llamativa porque la ley de contrato de trabajo dice que solo el 20% se puede pagar en especie. Bueno, pero el Lo nuevo que quieren proyecto mantiene el 20% o lo modifica. Por lo que leí yo, porque a mí también me llamó la atención, lo mantiene hasta, por lo menos en los artículos que leí. No podría ser de otra manera. Lo que están queriendo hacer es volver a lo que se hizo en los 90, que es pagar parte del salario con tickets de almuerzo. Bien, que en definitiva, el problema aquí ¿cuál es? ¿Por qué se eliminaron? Porque decían que era remuneración encubierta. Entonces hay que decir hasta qué punto como sociedad estamos dispuestos a tolerar que parte del salario se pague de esa manera. ¿Por qué? Se preguntará el ciudadano común, el vecino que nos está viendo, se discute esto. Porque el ticket de almuerzo, a diferencia del billete contante y sonante, no tiene su correlato con el aporte previsional sobre eso. ¿Se entiende? Cuando uno cobra 1 millón de pesos, tiene entre 35 y 45 de cargas sociales que paga el empleador. Entonces, si ese millón se le agregan 200.000 en ticket, esos tickets no pagan impuestos. Y esos tickets no se contabilizan para la indemnización. No se contabilizan, pero cuidado, porque como dijo aquí la conductora correctamente, no solo se contradice con ciertas normas de carácter internacional, como el Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, que dice que toda cuestión que se recibe, salvo los beneficios sociales, es remuneración. Porque también contraría con un fallo de la Corte Suprema que es Pérez Condisco, que es un fallo famoso para nosotros, los que somos profesores de Derecho del Trabajo, enseñamos en nuestras clases. Doctor, hoy me encontré con distintas personas que hacían esta pregunta. Usted y yo sabemos que las leyes no son de aplicación retroactiva. Sin embargo, la pregunta era, ahora que estoy trabajando y estoy trabajando en blanco, ¿van a cambiar el marco normativo? La nueva ley, ¿a quién se le va a aplicar? Está muy bien esa pregunta y es en principio así, pero el artículo 9 del Código Civil, si mal no recuerdo, dice que las leyes no son retroactivas salvo que lo dispongan expresamente. Bien, en ese caso sí lo son. Y ahí colisionamos con otra gran frase del derecho al trabajo, que es el derecho adquirido, claro, que no viene de la nada, sino que la Argentina ha suscrito el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como Pacto de San José de Costa Rica, que dice que los derechos sociales son progresivos. Esto es, que salvo expresas limitaciones, no se puede retroceder. Entonces, y esto no lo digo yo, lo dijo Jorge Triaca Hijo, ex ministro de Trabajo, con una postura bastante proempresaria. Él dijo en entrevista con Carlos Pagni, cuidado con lo que vamos a escribir para que no contraríe cuestiones contenidas en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales. Bien, esto es un análisis técnico de la norma. ¿Esto puede derivarse en una última lectura en tribunales? Efectivamente, hay algunas cuestiones que van a pasar por el filtro de los jueces, porque los jueces también son algunos más pro empresa y otros más pro trabajador, esto hay que decirlo. Y dependiendo de quién toque, algunas cuestiones van a pasar, tal vez lo que es ciertas limitaciones en las indemnizaciones, pero ciertas cuestiones muy groseras, como la limitación al derecho de huelga, que ya ha sido dejado sin efecto y la jueza fue cuestionada por eso, pero actuó conforme a derecho, que aquí lo vuelven a traer. Con la ampliación de los servicios esenciales, también va a encontrar colisión con la Justicia Nacional del Trabajo. ¿Y por qué digo esto? Porque la Justicia Nacional del Trabajo no hace más que aplicar el derecho vigente. Y si tenemos normas de carácter internacional incorporadas a nuestra Constitución a través del artículo 75, inciso 22, que son supralegales, van a primar esas normas supralegales de rango constitucional por sobre esta nueva ley. Estamos hablando de empresarios. ¿Esta ley también aplica para el Estado Nacional, por ejemplo? No, no aplica para empleo público. Ajá. Y en algunas cuestiones ni siquiera aplica para trabajo agrario y casas particulares que tienen regímenes distintos. Doctor, yo respeto su decisión de traer el concepto del doctor Julián de Diego cuando le pregunté sobre si esta modificación en el esquema laboral va a generar más empleo.
pero me gustaría conocer su opinión sobre esta cuestión. Si usted fuera diputado, ¿lo votaría? En estos términos no, sí creo que hay que hacer modernización. Creo que la ley en su esencia del año 74 era muy buena. Siempre tenemos que proteger a la persona que trabaja. Lo que hay que hacer es adaptar la norma de aquella época a los tiempos que corren. Porque, por ejemplo, fíjense, están cambiando la forma de pago, pero se olvidan del pago en criptomonedas, que es algo que va a estar en cualquier momento dando vuelta. Con la ley de teletrabajo también se han cometido errores, ahora decían que iban a modificarla, pero la realidad es que, por ejemplo, las empresas y grandes multinacionales, les hablo porque he intervenido en casos del estilo, mandaban a los trabajadores a su casa, pero no le pagaban los gastos en los cuales incurría un trabajador por trabajar en su casa. Entonces, tenemos que adaptar una normativa que es eminentemente protectoria del trabajador a los tiempos actuales. Hay muchas cuestiones para modificar, por ejemplo, algo que me parece positivo de esta ley es la digitalización de los recibos de haberes, la digitalización de los certificados de trabajo, la digitalización de la renuncia. Entonces, todas esas cuestiones son muy importantes porque también reducen costos. Y también la forma de comunicación. Yo vengo dando conferencias sobre el futuro del derecho al trabajo y creo que todos los ciudadanos hoy tenemos derecho a un domicilio digital. Imagínense si estuviese legislado que todas las personas tengan un domicilio digital. ¿Cuánto dinero nos ahorraríamos en todo tipo de trámites? Hoy para algunas cosas existe. Por ejemplo, se utiliza para cuestiones laborales, para notificaciones de audiencias laborales, el del ARCA. Pero debería ser mucho más amplio esto. Y en algunas cuestiones no se avanza, lamentablemente. Por ejemplo, las grandes empresas deberían tener todas domicilio digital para ser notificadas de requerimientos laborales. Y la Corte en eso no avanza y lo podría reglamentar. Entonces, hay muchas cuestiones para reglamentar, para que tengamos un país sumamente moderno y no se está aprovechando la oportunidad. Muy bien, doctor Nahuel Altieri, abogado laboralista, docente universitario, le agradecemos mucho este contacto. Por sí o por no nada más, por una cuestión de lógica. Si se reducen los aportes patronales, ¿esto va a afectar el sistema jubilatorio en la Argentina? ¿Y puede llegar a afectarse también el sistema de obras sociales, por sí o por no? Si no se busca una alternativa, sí se afecta. Tienen que buscar otra fuente de financiación para suplir este 3% que va a ir del CIPA al Fondo de Asistencia Laboral. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Por favor, gracias a ustedes. Hasta cualquier momento.